cuida de las aves, cuidará también de mí. Estaba yo cerquita de mi papá. Él estaba en su lecho de muerte, después de muchos años de ser pastor y de muchos años de estar batallando con el cáncer. Me acerqué y comenzamos juntos a repetir el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él ya no tenía fuerza para hablar, o sea que simplemente era un susurro lo que le salía. Y sin embargo, de principio a fin, pudo repetir el Salmo 23. ¿Qué tiene este salmo amado que es pedido en cada situación de crisis? En los hospitales, o cuando alguien tiene miedo, o está enfermo, o una crisis familiar, siempre el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un salmo, una expresión de confianza, es un salmo que nos hace descansar en una noción de que Dios está siempre con nosotros. Bueno, ahí es donde busqué encontrar alguna palabra de Dios en la tristeza de haber perdido a mi papá unos días más tarde. Y ahí es donde encontré el tema que di para su propio servicio de memorias. Lo titulé Descansa seguro. Hice una señal como esta, descansa seguro. La puse en una cruz frente a la iglesia y di un sermón en su servicio de memorias con algunas de las cosas que aprendí de los pastores y las ovejas y del Salmo 23 que me llenaron mi corazón de seguridad en ese momento de crisis. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que aprendí del Salmo 23, que creo que les va a llenar a ustedes también de seguridad, de alegría, de saber que Dios está con nosotros en todo momento y que no tenemos nada que temer porque Jehová es nuestro pastor. Así que les pido que tomen su Biblia en este momento. Vamos a analizar este tan conocido salmo, pero lo vamos a hacer de una forma bastante profunda con algunas de las palabras de los originales. Así que les pido que por favor tomen su Biblia y quizás un papel y algo para escribir y tomar notas. Así usted puede compartir con otras personas lo que vamos a aprender hoy. Sorry, ya me tienes spotlighted, ¿verdad, Sorry? Ok, muy bien. Queremos que nada interrumpa nuestro estudio de la palabra de Dios, así que una vez más quiero pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes al estudiar este tema tan importante, especialmente cuando nos encontramos en el medio de una crisis. Así que si me acompañan una vez más, voy a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el gran privilegio que es abrir tu palabra. Gracias porque no estamos solos al hacerlo, sino que nos has prometido el Espíritu Santo para revelarnos de Jesús en cada lugar de la Escritura. Así que hoy, al abrir tu palabra, confiamos que tu Espíritu nos visitará de una forma especial y traducirá el tema para cada uno de nuestros corazones según nuestras necesidades. Así que, Señor, entregamos nuestro corazón, nuestra mente, queremos saber más de Jesús, queremos entender lo que significa que nuestro pastor es Jehová. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Antes de comenzar el Salmo 23 y el estudio exegético que vamos a hacer hoy de esta escritura y de algunas más en el Nuevo Testamento, quiero decirles un poquito más sobre las ovejas, que Sori ya nos introdujo el tema muy bien. Gracias, Sori, por hacerlo. Había muchas cosas que yo no conocía de las ovejas. Y hace unos años atrás escribí un librito sobre el descanso en Cristo y tuve que encontrar un poquito más de información. Y encontré muchas cosas interesantes. Al estudiar este salmo, tenemos que recordar que este es un salmo de David. No todos los salmos son salmos de David, pero este es un salmo de David, que es muy importante porque David había sido pastor de ovejas. Así que es importante acordarse de eso cuando leemos este salmo. Y cuando David dice Jehová es mi pastor, está implicado el hecho de que yo soy su oveja. Si él es mi pastor, quiere decir que yo soy su oveja, ¿verdad? Entonces, tenemos que acordar que David fue tomado de ser pastor de ovejas a ser pastor del pueblo de Dios.
O sea que cuando él habla de este tema, él sabe de lo que está hablando, porque no es una persona sin experiencia en este tema, ¿no? Y lo que aprendí es que las ovejas son la metáfora más usada para el pueblo de Dios en la Biblia. Dios podría haber usado muchos animales para representarnos, pero usa la oveja más que cualquier otro animal. O sea que constantemente cuando se refiere al pueblo de Dios, habla de la oveja, del pueblo de Dios como ovejas. A veces es oveja sin pastor, a veces es oveja descarriada, a veces es diferentes clases de ovejas, pero la metáfora más usada para el pueblo de Dios en la Biblia es la oveja. Entonces, aprendí una cosa muy interesante y es que la oveja es completamente dependiente del pastor. No es como otros animales que tienen instinto para encontrar su alimento y el agua para tomar. Las ovejas no tienen ese instinto. No pueden encontrar solas su alimento. O sea que son completamente dependientes del pastor. No pueden encontrar ninguna otra, no tienen ninguna otra forma. Así que acuérdense de eso. Por eso les puse aquí dos ovejitas que nos van a ayudar en este tema. Una oveja, que es la que está cerquita de la cruz, y ya van a ver por qué en un momentito, es la que va a representar las ovejas con pastor. La oveja con pastor tiene todo lo que necesita. La oveja sin pastor tiene nada. No hay un lugar medio con las ovejas. No es que algunas ovejas encuentran donde comer y otras no, y que algunas ovejas son... No, todas las ovejas son iguales. Con el pastor tienen todo. Sin el pastor no tienen nada. O sea que es interesante que no hay un lugar medio. O usted es una oveja con pastor o es una oveja sin pastor. Y, y no solo son dependientes para el alimento y para el agua, sino que no se pueden defender. Son uno de los pocos animales que no tienen defensa propia, nada, ni apariencia, ni veneno, ni garras, ni nada. No se pueden defender contra los depredadores. Pero quizás dos cosas que yo no sabía y que me resultaron muy interesantes. Es que la razón por las que tienen que tomar agua en aguas de reposo, aguas que estén quietas, es porque ellos no pueden tomar agua en un lugar que el agua esté corriendo, como un río, porque la lana absorbe el agua y se ponen pesadas y caen y se ahogan. Entonces tienen que tomar agua en lugares que estén de descanso. El agua tiene que estar en descanso para que el agua no se absorba en la lana y no se pongan pesadas y se ahoguen. Y lo otro que no sabía, que me resultó muy interesante, es que son animales con bastante estrés. O sea que cuando hay un problema entre ellos, si hay una tensión en el rebaño, no pueden dormir. Y si hay mosquitos o alguna otra cosa que los molesta, no pueden dormir. Así que es bien interesante para mí que las ovejas se parecen tanto a nosotros de tanta forma. Así que para resumir lo que les acabo de decir, pues les voy a leer un párrafo que escribí en ese librito que les dije, yo os haré descansar, es el librito. Y aquí les voy a resumir lo que acabamos de hacer antes de empezar el Salmo 23. Durante años he buscado información acerca de las ovejas porque son una metáfora comúnmente usada en la escritura para describir al pueblo de Dios que necesita que se lo guíe. He aprendido que en general las ovejas son animales desvalidos, no tienen el instinto de buscar alimento y agua por sí mismos, necesitan protección contra los depredadores, fácilmente se ahogan si tratan de beber en aguas profundas, no pueden dormir si hay problemas entre ellos o los insectos los molestan. Las ovejas son absoluta y completamente dependientes del pastor para que les provea todas las cosas, incluyendo un lugar tranquilo y pacífico, pastos verdes, aguas tranquilas y todo lo demás. Las ovejas no saben dónde están ni a dónde van, solo saben seguir a su pastor. Se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? Me gusta mucho haber entendido un poquito más de las ovejas, porque ahora sí tenemos más entendimiento de por qué David dijo estas cosas en el Salmo 23. Así que ahora sí vamos a empezar con el Salmo 23. Así que abrir las Biblias en Salmo 23, sus papelitos y cosas para escribir listos. Vamos a hacer este estudio, que es un estudio muy interesante. Y la primera palabra que nos llama la atención es Jehová.
Jehová es mi pastor. Así comienza David el Salmo. La razón por la que es tan interesante es porque él podría haber utilizado cualquiera de los nombres que hasta ese punto Dios había revelado de sí mismo. Podría haber usado el Olam, que es el Dios eterno. Podría haber usado el Shaddai, que es el Dios todopoderoso. No, pero utilizó un nombre en hebreo que es Yahweh, que nosotros lo traducimos como Jehová en español, Yahweh, que es el nombre que Dios reveló a Moisés cuando lo mandó a Egipto a libertar el pueblo de Israel. Cuando Moisés le dijo en Éxodo 3, ¿a quién diré que me manda? Dios reveló ese nuevo nombre, el nombre del pacto por el que él sería conocido de allí en adelante, y le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Este es el nombre soberano de Dios. Yahweh, Él es el Dios que siempre es el Dios del pacto. Este nombre, este Dios, es el que mandó las plagas en Egipto. Este es el Dios que garantizó que Israel iba a llegar a la tierra prometida. Este es el nombre, Yahweh. Este es el nombre del Dios que abrió el Mar Rojo. Este es el nombre del Dios que mandó pan del cielo y que sacó agua de una roca. Este es el nombre. Y el gran yo soy, es mi pastor. Es algo increíble que David haya usado el nombre del pacto de Dios, el que nos garantiza que llegaremos a la tierra prometida. Y el que nos recuerda que no hay nada que él no puede hacer. Si es necesario tener agua, la saca de una roca. Si es necesario tener pan, lo hacen llover del cielo. Este es el gran yo soy. Y él es mi pastor. Y este nombre de Jehová, Yahweh en hebreo, es el que se va a usar para agregarle adjetivos y sustantivos que nos recuerdan todas las facetas de Yahweh, de Jehová. Por ejemplo, Yahweh Roí es Jehová mi pastor. Pero también tenemos Yahweh Rofe, Jehová el sanador. También tenemos Yahweh Suri, Jehová mi roca. Yahweh Shalom, Jehová es paz. Yahweh Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Tenemos todos estos nombres que se le agregan otra palabra a este nombre, Yahweh, para recordarnos que todas las necesidades que tengamos están cubiertas en este nombre. Así que antes de seguir, porque lo hemos dicho tantas veces, Jehová es mi pastor, pero a veces no nos damos cuenta que el nombre que usa David es el gran yo soy. Es el yo soy es mi pastor. Entonces, les voy a mostrar un video que nuestro ministerio hizo, justamente para ayudarnos un poquitito, para entender un poquito más de los nombres de Dios. Y aquí lo tengo, así que esperamos que todo salga bien aquí, que lo puedan escuchar bien. Ahí vamos. Qué hermoso saber que el que está con nosotros es el gran yo soy. Es el que suple todas nuestras necesidades. Es el que hizo todo lo necesario para Israel y es el que hará todo lo necesario para nosotros. O sea que estudiar los nombres de Dios es algo que nos da una increíble seguridad. El hecho de que David empiece este salmo con el nombre Jehová, con el gran yo soy, ya nos da una gran seguridad. Ni siquiera hemos seguido estudiando el salmo, recién lo empezamos. El gran yo soy es mi pastor. Por eso es que nada me faltará. Eso no quiere decir que todo lo que yo quiera me dará, sino que nada me faltará de lo que yo necesito, porque yo soy su oveja y el gran yo soy es mi pastor. Entonces, ahí sigue en los primeros 2 versículos y los primeros 3 versículos, se nos da todas las necesidades básicas que el gran yo soy suple para nosotros, como sus ovejas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea que él me da el agua, la comida, todo lo que yo necesito como necesidad básica. Delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea que no solamente me da la comida, lo que necesito tomar, el agua en el caso de la oveja, sino que también me da descanso.
Y quiero decirles algo rapidito, voy a hacer un paréntesis aquí. Junto a aguas de descanso me pastoreará, de reposo, dicen algunas versiones. Esa palabra es muy importante para mí, les quiero decir por qué. Hace muchos años atrás, cuando hice mi doctorado, estudié la palabra descanso como el principal tema de mi disertación doctoral. Y estaba basado en el versículo de Mateo, cuando Jesús dice, venid a mí y yo os haré descansar, Mateo 11, 28 al 30. Esa palabra descanso que Jesús nos ofrece, en el griego es anapausis, anapausis. Así que yo tuve que buscar esa palabra en el Antiguo Testamento en griego. Ustedes saben que el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo, pero 200 años antes que nazca Jesús se tradujo al griego, porque ya se habían dispersado los judíos, muchos de ellos hablaban griego, así que se tradujo al griego mucho antes que Jesús naciera. Se llama la Septuaginta, esa versión del Antiguo Testamento. Así que yo tuve que buscar esa palabra anapausis en el Antiguo Testamento, a ver cuál era el sentido que tenía del cual Jesús habló después en el Nuevo Testamento. Encontré 137 veces la palabra anapausis en el Antiguo Testamento en griego, y una de esas veces es en el Salmo 23. Junto a aguas de anapausis me pastoreará. Aquí está ese descanso que ofrece el pastor, que luego en Mateo 11, 28 al 30 Jesús va a mencionar, venid a mí, que yo soy el que les puede dar estas aguas de descanso. Yo soy el que doy el verdadero descanso. Así que esa palabra llegó a ser muy importante para mí en mi vida, el descanso que nos puede dar Jesús. Por eso el título del servicio de memorias de mi papá fue Descansa seguro. Descansa no es solamente para cuando uno muere. Descansar es vivir una vida sin ansiedad, porque el gran yo soy es mi pastor. Entonces, empieza diciendo, Jehová es mi pastor, el gran yo soy es mi pastor, por eso no me va a faltar nada. Él es el que me dará proveerá todas las necesidades básicas, incluyendo el verdadero descanso. Y aparte del descanso, conforta mi alma. Confortará mi alma, versículo 3. Esto es bien interesante porque va agregando cosas, David, que hace el pastor. O sea que me lleva donde hay agua y comida, me lleva a un lugar donde puedo descansar de alma y cuerpo, pero aparte restaura mi alma, conforta mi alma. Y es interesante porque los pastores llevaban un aceite con ellos para pasarle en las heridas a las ovejas. Las ovejas siempre tenían heridas en diferentes lugares, a veces en la nariz, a veces en las patitas, y el pastor le pasaba un aceite para ayudarles a que se sanen más rápido. Y David dice, el gran yo soy restaura mi alma, me conforta. Y todos en este momento estamos necesitando un poquito de eso después de un año de pandemia, ¿no? No importa lo que usted haya pasado personalmente, todos estamos necesitando eso. Porque aparte de la gran crisis de la pandemia, todos tenemos crisis personales. Algunos hemos perdido seres queridos, otros estamos con miedo y ansiedad, otros tenemos crisis de relaciones, otros crisis de trabajo, de dinero, etc. Y aquí da un cuadro de Jesús, que el gran yo soy sabe todas mis necesidades. Acuérdense que el yo soy es el gran Dios que libertó a Israel, que cuando ellos tenían necesidades, ya sea que había que poner el agua amarga y la hizo dulce, ahí reveló su nombre de Jehová, vuestro sanador, o si no, si tenían hambre, que hizo caer pan del cielo, o agua sacó de una roca, es que el gran yo soy tiene la habilidad de proveer todas mis necesidades, ya sea que sean las básicas, o necesita descanso, o restauración de mi alma. Pero hay una más que dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. O sea que yo no tengo justicia. No soy una persona que puedo decir, oh, porque soy tan justa, Dios va a hacer esto por mí. No, yo no tengo eso. Y esta palabra en el griego también es muy importante, es la palabra dikaiosune, que es la palabra que usa Pablo para decir que cuando creemos en Dios se nos cuenta como justicia. Es la que Abraham
tuvo la primera persona que es declarado, digamos, justo con esta palabra en la Biblia es Abraham. Cuando Dios le mostró su descendencia y él no tenía ni siquiera ningún hijo, y dice Génesis 15:6 que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El primer versículo que tenemos de justificación por la fe específico en la Biblia, Génesis 15:6, esa es la palabra. Él me guiará por sendas de justicia. Yo no tengo justicia. Él me guía por las sendas de su justicia y lo hace por amor a su nombre, porque Él es mi pastor, así que su nombre está en la línea, no el mío. Él, porque yo soy su oveja, así que ¿quién queda mal si yo no estoy por sendas de justicia? Es mi pastor, porque yo soy su oveja. Entonces, acuérdense, la oveja con pastor tiene todo, la oveja sin pastor no tiene nada. ¿Y qué es el todo que tiene? Oh, todo, absolutamente todo. O sea que necesidades básicas y descanso y restauración de alma y guía. Todo me da el gran yo soy, que es mi pastor. Y ahora pasa algo en el Salmo que es increíble. No van a poder creerme lo que les estoy por decir. Me encanta, me encanta. Fíjense lo que pasa ahora en el Salmo. Hasta ahora, los primeros 3 versículos del Salmo 23 son lo que llamamos un reporte acerca de Dios, porque está escrito en tercera persona del singular. O sea que dice, Él, el gran yo soy, Jehová, Él hace esto, y Él me da esto, y Él me guía, y Él me conforta, y Él me pastoreará, y Él, etcétera, etcétera. Él hará esto, en tercera persona del singular. Pero en el momento que David se encuentra en la crisis, hay un pivot en la escritura. Y dice, cuando ande en sombra, con valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cambia de reporte a oración en segunda persona en el medio de la crisis. Esto es algo que hace el Salmo que es increíble y que nos pasa a todos. Nosotros podemos hablar de Dios, acerca de Dios, cuán grande es mi Dios, y mi Dios hace esto, y Jehová hace esto, y Él me hará esto, Cuando ando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Se transforma nuestro reporte en una oración hacia Dios en el medio de la crisis, porque en la crisis Dios se hace increíblemente personal. Y esa es una de las cosas más maravillosas que tiene este salmo, ese pivot en el momento de la crisis. Él es esto, Él me guiará, Él me pastoreará, me llevará a pastos verdes, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Cuando ando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuál es el antídoto contra el miedo? David dice, hay un solo antídoto contra el miedo. Tu presencia conmigo es lo único que me ayuda en momentos de crisis. El antídoto contra el miedo es la presencia del pastor con nosotros. Yo tuve el gran privilegio de ungir a ambos de mis padres cuando estaban muriendo. Ungí a mi mamá cuando murió de cáncer y 2 años más tarde me tocó ungir a mi papá, que murió unos días después. Y ambos de ellos enfrentaron la muerte sin miedo. Y era algo muy interesante para ver. Aparte de que era difícil ungir a los padres, es diferente que ungir a cualquier otra persona. Yo soy hija única y bueno, estaba perdiendo a toda mi familia porque no tengo hermanos, no tengo sobrinos. No. Verlos a ellos enfrentar la muerte sin miedo fue algo que me quedó en el corazón y me quedará por la eternidad. Sabiendo que ellos iban a ver a su pastor cuando resucitaran en la segunda venida. Hay un solo antídoto para el miedo. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por eso no temeré mal alguno. Pero tengo que decirle 2 o 3 cosas más de esto. Hay mucho aquí en este salmo, podríamos estar 2 días con el salmo nada más, pero vamos a seguir al versículo 5. Él empieza a tener ahora que dice, no tendré miedo porque tú estarás conmigo en el medio de la crisis, empieza a tener visualizaciones de abundancia. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Obviamente una de las crisis que David tenía era de las personas que lo acosaban, lo oprimían, lo perseguían.
Y dice, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto les tengo que decir porque esto es algo increíble. Acá tengo una copa que la traje de Israel. Resulta que buscando información sobre esta frase, mi copa está rebosando, encontré que algunas personas han buscado qué significaba eso en ese tiempo. Resulta que había una costumbre que cuando un soberano o un rey los invitaba a comer a su casa, la copa del invitado tenía que estar siempre llena. O sea que los siervos tenían que constantemente llenar la copa. En el momento que era tiempo para que se vayan a su casa, los siervos dejaban de servir la copa. Entonces empezaba a bajar la copa de a poquito. Así que si a usted no le llenaban la copa, usted decía, es momento para que me vaya a mi casa. David dice, mi copa está rebosando, no está vacía, no está simplemente llena, está rebosando porque soy tan bienvenido en la presencia de mi Dios que imagínense, la gracia de Dios ha llenado mi copa y está toda rebosando arriba de la mesa. Dicen los que encontraron de esta costumbre que algunos hacían eso, que algunos reyes hacían eso, que servían tanto que se rebosaba en toda la mesa y se llenaba la mesa de líquido para decir, usted es un invitado muy bienvenido aquí. Bueno, David dice, mi copa está rebosando. No soy solamente querido, soy tan bienvenido que Dios no quiere que nunca me vaya de su presencia. Qué hermosa esa visualización. Y dos cosas más. Ciertamente, dice David, el bien y la misericordia. Tengo dos acompañantes, dice David. Tengo dos acompañantes en mi vida que siempre van a estar al lado mío. El bien y la misericordia. Y ese nombre misericordia es el nombre Gesed en hebreo, que es el amor activo de Dios de acuerdo al pacto, el que me sigue, el que me busca. Y dice, el bien y la misericordia me seguirán, y en el hebreo el verbo es más fuerte que seguirán, es me perseguirán. Me perseguirán todos los días de mi vida. O sea que, dice David, tengo dos acompañantes. Imagínense dos agentes de Dios que él mandó para que estén conmigo. El bien y la Gesed, la misericordia. Y ellos me siguen. Si usted alguna vez se metió en un desvío oscuro y se fue lejos de Dios, ahí vienen en sus dos caballitos el bien y la misericordia, tarán, 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 a buscarlo, no importa dónde usted se fue. Si usted tiene un hijo o un nieto que se ha ido en un desvío oscuro, sepa usted que el bien y la misericordia, tarán, 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 lo van a buscar. Porque ese es Dios, el que me persigue con el bien y la misericordia. Me perseguirán todos los días de mi vida. Y entonces David dice, y por eso sé que en la casa de Yahweh, Jehová, aquí lo vuelve a nombrar. O sea que lo nombra en el primer versículo y lo nombra en el último versículo. Son las tapas del libro. Eso lo llamamos académicamente, la palabra es inclusio. Quiere decir algo que empieza y termina con la misma noción. En la casa de Jehová, de Yahweh, del gran yo soy, moraré por largos días. Muchos creen que está hablando de su vida, otros creen que está hablando de la eternidad. Pero lo que está hablando es que el gran yo soy está al principio y el gran yo soy está al final. Este es un salmo que nos da seguridad porque nos recuerda que el gran yo soy es mi pastor, que él suple todas mis necesidades, incluyendo mi descanso, la restauración de mi alma, la guía que necesito. Y en el momento de crisis no solamente les voy a hablar de él, sino que les voy a hablar a él porque la crisis torna mi reporte en oración y la única antídoto que tengo es que tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está tan llena porque soy tan bienvenido que está rebosando. Y tengo dos acompañantes, el bien y la misericordia, que estarán conmigo todos los días de mi vida. Por eso sé que en la casa del gran yo soy moraré por largos días. Este cuadro del gran yo soy como mi pastor lo van a usar los profetas también en el Antiguo Testamento para avisarnos que venía un gran pastor, que era un pastor davídico, descendiente de David.
Y hoy no tenemos tiempo para leer todo, pero les voy a pedir que esta tarde tomen un momentito para leer Ezequiel 34. Ezequiel 34 es el capítulo donde se dice que los pastores de Israel no hicieron su trabajo, permitieron que todas las ovejas se vayan para cualquier lado, y que Dios dice, ya basta con eso, yo mismo voy a mandar un pastor davídico. Y por supuesto David en ese tiempo ya está muerto, está hablando del príncipe davídico, descendiente de David, que vendría, y que él los pastoreará y les dará descanso, y sacará el yugo de los que los oprimieron. Muy hermoso es Ezequiel 34. Tomen un momento para leerlo. Y entonces, ahora los profetas dicen, ese gran yo soy que es el pastor, ya está por venir uno que va a pastorear. Entonces cuando llegamos al Evangelio de Juan, ya hay todo un contexto para lo que Jesús va a decir. No es que Jesús simplemente empieza con los grandes yo soy sin explicar de dónde venían. Todos los grandes yo soy de Juan tienen un contexto en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos al Evangelio de Juan. Juan es el evangelista que es diferente que los otros tres. Él presenta a Jesús con los grandes yo soy. Todos los grandes yo soy están en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Y el contexto es el maná del Éxodo. Yo soy el agua, yo soy la luz, yo soy la vid. Entonces Jesús empieza a decir, yo soy el gran yo soy. Y en griego, ¿saben qué? En griego es exactamente las mismas palabras que usó Dios en Éxodo 3, cuando reveló su nombre. Ego eimi son en griego. Y Jesús dice, yo soy el ego eimi. Ego eimi, yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la vid. Yo soy, dice Jesús. Y también dice, yo soy el buen pastor. Así que vamos ahí, Juan capítulo 10, y es interesante, acuérdense que todo esto tiene un contexto. Las escrituras que ellos tenían en el tiempo de Jesús era el Antiguo Testamento, ya sea que lo leían en hebreo o en griego, ese era lo que tenían. El Nuevo Testamento no había sido escrito cuando Jesús estuvo en esta tierra. Así que él usa contexto del Antiguo Testamento para decir, yo soy el que estaban esperando, yo soy el pastor que iba a venir. Juan capítulo 10, versículo 11. Es muy interesante cómo dice el griego. Yo soy, acuérdense que el yo soy es mi pastor. Acá Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y en griego son dos palabras completamente diferentes con artículo. Dice, yo soy el pastor, el bueno, dice el griego. Yo soy el pastor, el bueno. Y vuelve a repetir, el pastor, el bueno, su vida da por las ovejas. Así que Jesús dice, ustedes tienen pastor. Yo soy el pastor, pero no simplemente un pastor, yo soy el pastor, el bueno. ¿Y cómo sabemos que Jesús es el buen pastor, que es bueno? Oh, dice Jesús, porque el pastor, el bueno, su vida da por las ovejas. Esto es muy importante porque en momentos de crisis es muy fácil decir, ¿y este Dios que yo tengo es bueno o no es bueno? ¿Por qué permite eso? ¿Por qué hizo tal cosa? Y entonces Jesús dice, miren, hay muchas cosas que no van a entender. No siempre van a entender por qué perdieron seres queridos, por qué perdió su trabajo, por qué vino la pandemia, porque hay muchas cosas que las ovejas no entienden, porque las ovejas no saben dónde están o por qué están ahí. Pero el pastor dice, hay una señal que les va a recordar que yo soy el bueno, y es que mi vida di por las ovejas. O sea que cuando usted no entiende la mano de Dios en su vida, acuérdese de el corazón de Dios que Él ya mostró en la cruz. O sea que no siempre vamos a entender la mano de Dios, pero el corazón de Dios ya lo vimos en la cruz. O sea que la señal de que Él es el bueno es que su vida dio por las ovejas. Y hay unos versículos tan hermosos que no tenemos tanto tiempo para verlos, pero quiero decirles dos más de este capítulo. Juan 10, 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, versículo 28. Y no perecerán jamás. Y fíjense esta última. Nadie las arrebatará de mi mano.
Nadie tiene esa fuerza, nadie las puede sacar de mi mano. Yo me imagino al pastor agarrando su ovejita y que venga el lobo o el oso o el león y que le quieran sacar la ovejita y el pastor dice, no, nadie me las va a arrebatar de mi mano, nadie me las puede sacar, nadie puede hacer eso. Sí. Nadie me la arrebatará de mi mano. ¿Qué seguridad de la salvación tenemos al tener este pastor? Nadie tiene esa prerrogativa de sacarnos de las manos del pastor. Nadie la arrebatará de mi mano. Así que usted está aquí en los brazos del Salvador y nadie, Pablo lo dice de otra manera, nadie nos podrá sacar, nada me separará del amor de Dios, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni los ángeles, ni los demonios, ni nada, ni la pandemia, ni el divorcio, ni el aborto, ni todos esos pecados que usted tuvo en el pasado, que se los ha entregado a Dios, nada puede separarlo del amor de Dios. Pero ahí no termina la metáfora. Es interesante cuando empezamos a seguir los temas en la Biblia, que nos llevan del principio al fin de la Biblia. Y nos encontramos otra vez con el pastor en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Sabe que es muy hermoso ver los retratos de Jesús que se nos han dado para tiempos como estos, para el fin del mundo. Retratos de Jesús para recordar que no tenemos que tener miedo porque Él está con nosotros. Y muchos diferentes retratos se nos han dado en el Apocalipsis. Y uno de ellos está en el capítulo 7. Es una de las más interesantes que tenemos, porque el Cordero, por supuesto, es central en el Apocalipsis. Pero el Cordero tiene varias funciones en este último libro de la Biblia. Y uno de ellos es sorprendente, porque Él es el Cordero y miren lo que van a hacer. Así que capítulo 7, vamos a empezar el versículo 13. Me gustó mucho la oración cuando comenzamos, que decía que sigamos al Cordero donde sea que va. Aquí está, esta es la metáfora que sigue. Capítulo 7, versículo 13. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, versículo 14, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero, por eso el Cordero tenía que morir para salvar a sus ovejas. Ahora estamos vestidos de blanco. Y fíjense lo que pasa ahora. Versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ahora empieza este tema otra vez. Versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Será su pastor y los guiará a fuentes de agua viva y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué interesante, ¿no? Que el Cordero se hace el pastor. Es una de las metáforas más hermosas que tenemos en el Apocalipsis. Que el Cordero no es solamente el Cordero inmolado, sino que el Cordero también es pastor. Nos pastoreará y nos llevará a un lugar donde ya no habrá más hambre ni sed y tampoco lágrimas, porque el pastor nos enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Antes de terminar, quisiera que personalicemos lo que Dios hizo al darnos este tema de Jesús como el buen pastor, el que suple todas nuestras necesidades y que nos guía hacia la patria celestial. Ese gran nombre del gran yo soy que garantiza el pacto y que garantiza que llegaremos a la tierra prometida. Y quisiera que lo encarnemos este tema. Así que tengo una foto que les voy a mostrar que tiene espacios para que usted ponga su nombre. Y sé que todos estamos enmudecidos para que yo pueda hablar y no tengamos interrupción, pero en su casa, hágalo, hable fuerte y repita este versículo que les voy a mostrar, pero ponga su nombre en donde está el espacio. Así que aquí vamos. Vamos a leer dos partes de la Biblia. La primera, por supuesto, del Salmo 23. Entonces, juntos vamos a decir, por ejemplo, Jehová es el pastor de Elizabeth. Y usted va a poner su nombre allí en el espacio. Pero vamos a repetir todos juntos. ¿Listos? Ahí vamos. Jehová
es el pastor de Elizabeth. Nada le faltará a Elizabeth. En lugares de delicados pastos hará descansar a Elizabeth. Junto a aguas de reposo pastoreará a Elizabeth. Confortará el alma de Elizabeth y hará a Elizabeth por sendas de justicia por amor a su nombre. Vamos a repetirlo otra vez. Por favor, repítalo en voz alta porque su mente y su corazón van a recibir este tema para usted personalmente. Otra vez. Jehová es el pastor de Elizabeth. Nada le faltará a Elizabeth. En lugares de delicados pastos hará descansar a Elizabeth. Junto a aguas de reposo pastoreará a Elizabeth. Confortará el alma de Elizabeth. Guiará a Elizabeth por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Y por qué podemos tener este derecho de tener descanso y guía y todo eso? ¿Por qué? Oh, porque hubo un gran intercambio que Dios hizo. Vamos a leerlo juntos, otra vez, en voz alta. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículos 5 y 6. Por eso tenemos la seguridad de que tenemos un pastor que nos da todas las cosas. No sé en qué crisis estás, pero sé que el mensaje que Dios te da es descansa seguro, en vida o enfrentando la muerte o enfrentando la crisis, descansa seguro, porque tienes un pastor. El gran yo soy es tu pastor, el bueno, que su vida dio por ti y que te llevará con él por las edades eternas. Bien, ciertamente el bien y la misericordia te perseguirán y en la casa del gran yo soy morarás por largos días. Así que si estás en una crisis y no entiendes la mano de Dios, cree en el corazón de Dios, que ya lo mostró en la cruz. Así que si estás en la crisis, en la enfermedad, en los problemas, ¿cuál es el antídoto? Recordar que tú estás conmigo, que el gran yo soy está contigo. Así que fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bendiciones. Querido Padre que estás en los cielos, qué privilegio tener al yo soy como nuestro pastor. Qué privilegio saber que no importa la crisis que estemos pasando personalmente o como comunidad, tenemos un pastor, el bueno, que su vida dio por las ovejas. Y Él es nuestra única seguridad, nuestro único antídoto contra el miedo, en nuestro camino a la Canaán celestial. Y gracias porque aún allí serás nuestro pastor y enjugarás todas nuestras lágrimas. Y gracias porque aquí en la tierra tú tienes la habilidad de proveer todo lo que tú consideras necesario. Tú eres el gran yo soy, el que abrió el mar rojo, el que sacó agua de una roca, que mandó pan del cielo. Y tú eres nuestro pastor, el que nos guía a aguas de descanso y confortas nuestra alma y nos guías por sendas de tu justicia, por amor a tu nombre. Gracias, Señor, por la revelación de Cristo en toda la Escritura, del principio al fin. Y que este cuadro de Jesús quede con nosotros hasta aquel día que te veamos personalmente. Qué hermoso será sacar las coronas de nuestras cabezas y tirarlas a tus pies, porque la única razón que estaremos allí será porque el pastor, el bueno, su vida dio por nosotros. Es en su nombre que oramos. Amén.